Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video de Warzone Mobile. Bueno, sí, noticias de Warzone Mobile, pero con gameplay de Modern Warfare 2. El contexto, te la comes sin pretexto. ¡Claro que sí, qué rico! No, en fin, ok, hay solución a muerte que es lo más importante, si te gusta el contenido. Y bueno, básicamente este gameplay es en tercera persona, porque pues, para el que no lo sepa, en las notas del parche de Modern Warfare 2 hace mucho tiempo, de Warzone 2 tuvimos ya la tercera persona. La miramos en la beta actualmente, la miramos en la alfa de Warzone 2. Y yo les dije hace muchos meses, va a llegar la tercera persona a Warzone Mobile, porque es el mismo motor gráfico, es parecido el código fuente del mismo juego. Y pues sí, en las notas del parche de Warzone Mobile se confirmaron de que iba a llegar el modo tercera persona y el chat de proximidad. Estas dos cosas posiblemente se vayan añadiendo o vayan llegando en temporadas posteriores, y actualmente veremos qué puede suceder o si en dado caso lo añaden ya en esta temporada o con las siguientes actualizaciones grandes que se vengan. Ahora, antes de que la gente venga de llorona o antes de que digan estupideces, porque he leído las mayores estupideces de la comunidad angloparlante porque les cae mal la tercera persona, voy a ser sincero con ustedes, la comunidad latina ama la tercera persona. En mi caso, pues, a mí me va y me viene, yo prefiero la primera persona, pero yo no voy a hatear a la gente de tercera persona. Te voy a dar el contexto de la gente de tercera persona. Les gusta aguantar posición, holdear ángulos y ver su skin. Eso es todo. Porque, pues, a ellos les encanta estar en una skin y la quieren ver. Está bien, perfecto. Mucha gente decía, loco, ¿yo para qué quiero una skin si no la voy a ver? Sí, en serio, hay comentarios tontos, pero es así, loco. Entonces, como... Loco, yo pensando, hace mucho subí video de que sí iba a llegar la tercera persona, iba a llegar. Oficialmente la quitaron de las notas del parche porque seguramente se les coló por ahí de que ya va a llegar, pero sí va a terminar llegando. El chat de proximidad también lo habíamos hablado hace muchos meses y mucha gente tampoco me creía, pero en realidad sí. O sea, sencillamente yo les di completamente toda la noticia de que sí iba a estar llegando lo que era el chat de proximidad, la tercera persona, las voces en español latino, cosa que pues ya me esperaba, o en castellano, como quieran. Bueno, incluso están los dos doblajes al español latino y castellano para la gente de España, y para la gente de LATAM pues tenemos el doblaje latinoamericano, que es el de México, que me parece perfecto. Y lo demás que tengo que decirles, además de todas las nuevas noticias que están llegando, es que van a meter mapas y pues cosas de parte de Warzone 2 y Modern Warfare 2. Esto se les preguntó actualmente a los mismos devs que dijeron, dijeron, les comentaron, ¿van a agregar o añadir cargamento? Ellos pusieron un emoji de ojos. Eso nos está confirmando de que sí va a llegar cargamento. Y esto está perfecto. Me decís, Destro, ¿para qué quieres cargamento? Como ustedes saben, tenemos el multijugador gratuito. No, no se paga el multijugador en Warzone Mobile. Aunque no lo crean, hay mucha gente que me ha estado preguntando y teniendo esa duda. Destro, ¿el multijugador de Warzone Mobile será de paga? No, va a ser completamente gratuito. Es un título gratuito para dispositivos móviles. Toda la gente, tanto la gente de Warzone 2 como la gente de PC o de consola, va a poder jugar en su dispositivo gratuitamente para poder subir todas sus armas. Y es sencillo, no se preocupen, porque todas las armas a lo máximo pueden tener 27 niveles. No hay más de 60, 50 niveles como en otros Call of Duty. Y además de que si desbloqueas accesorios en un arma, los puedes utilizar en otras armas, cosa que al día de hoy me parece que es uno de los armeros de Call of Duty más equilibrados y más perfectos hasta el día de hoy. Además de obviamente lo típico de poder pues balancear completamente tus armas si llegas al máximo ese tipo de... Otra cosa a tener muy en cuenta es todo lo que va a estar llegando con todo el contenido. Como ustedes saben, pues hablamos de las regiones, y esto no es un secreto a voces. Esto ya se ha confirmado a detalle, solo están puliendo los últimos detalles para darnos toda la información, lanzar lo que son actualmente las regiones y darnos el gusto de poder ya jugar con VPN y a menos de 200 de ping. Voy a recalcar algo, toda la gente de LATAM, incluso la gente de Estados Unidos va a poder jugar ya el juego si utiliza VPN. Porque va a tener menos de 200 de ping aunque utilice el VPN donde se encuentre o donde esté alojado el servidor. Eso debo de dejarlo muy en claro. Para la gente de Europa, para la gente de España que me sigue seguramente, para la gente de la comunidad de la India, podrán utilizar un VPN seguramente para el servidor que metan en Europa, porque meterán las dos regiones. Recuerden eso también que les comentaba el día de ayer. Y sí, se va a utilizar VPN aún, sí, pero al menos ya vas a poder jugar, porque el problema del día de hoy, que aunque tengas un VPN gratuito y lo tengas en Australia, no te va a dejar jugar, sencillamente porque si estás a más de 200 de ping, el juego no te deja entrar a ninguna partida. Tienes que tener menos de 200 de ping, y es el caso de por qué al día de hoy yo puedo entrar a partidas también en Warzone Mobile, porque a mí me invitan gente que tiene menos de 180, incluso menos de 200 de ping, teniendo en cuenta 180, 190 de ping con su VPN. Así que todo es relativo, así que dependerá de cómo lo logran llevar actualmente en Warzone Mobile. Ok, tenemos el modo tercera persona, está confirmado. Y siento de que
Es una polémica tan imbécil porque el modo de juego será rotativo. El modo de juego no será permanente. Así que yo no estaría tan molesto porque es un modo de juego de diversión, de chill. El modo competitivo, el modo Ranked que va a llegar a Warzone 2.0 en la temporada 3, ese modo de Ranked estará en Warzone Mobile. E incluso pueda que meten el modo Ranked de multijugador, que estaría brutal, porque a mí me encanta el modo multijugador de Ranked de Modern Warfare 2. Y ya veremos cómo logran acoplar el modo Ranked de Warzone. Sí, este juego va a tener modo Ranked, el cual pues va a ser implementado también de los mismos archivos y el mismo código fuente de Modern Warfare 2 y Warzone 2, para que lo sepan. Y sí vamos a tener modo Ranked, pero será en primera persona. El modo tercera persona solo va a estar ahí para disfrutarlo. Lo van a mantener en rotación, no va a ser un modo permanente. Para la gente que esté hateando, la gente de tercera persona, tranquilos. Va a ser un modo rotativo como lo es al día de hoy, el modo tercera persona en Modern Warfare 2 y en Warzone 2. Porque sí, en Warzone 2 yo no puedo jugar tercera persona otra vez, porque lo ponen rotativo el modo, cuando quieren rotar los modos de juego que tengan. Y está perfecto, me parece una muy buena idea teniendo en cuenta todos los aspectos posibles del mismo. Espero de que la gente entienda esto. También alégrense de que vamos a tener cargamento y muchos más mapas buenísimos de Modern Warfare 2 en Warzone Mobile para la gente de multijugador que quiera subir sus armas. Te vas a Warzone y ya teniendo tus armas subidas, pues básicamente también puedes incluso sacarle los camuflajes a tus armas en el modo multijugador. Mucha gente el día de hoy lo ha estado haciendo. Los chinos que pueden jugar actualmente Modern Warfare, Warzone Mobile, andan sacando sus armas y andan sacando sus camuflajes en Warzone Mobile. Andan sacándose su poliatómico. ¿Por qué? Porque es más sencillo que Modern Warfare 2. Ya de por sí Modern Warfare 2 es sencillo. Te tardás por lo menos mínimo 4 horas en sacarle el oro, como máximo. Por armas son 4 horas para sacarle el oro. Y me parece que es un tiempo muy estable teniendo en cuenta de que sin por 2 de experiencia y con por 2 de experiencia posiblemente entre 2 horas a 3 horas como máximo te sacas el oro si tienes buenas partidas y si subes el arma. Por ejemplo, te doy el ejemplo a seguir. Por ejemplo, el M4 llega creo que a nivel 20, 19, 29 por ahí la cosa, la subís y actualmente llegas al nivel máximo, le sacas todos los camuflajes, vas al oro que son rachas de 3 por 10 veces, en total 30 kills en racha y listo, loco, tenés el orito. Y es lo que te digo, Modern Warfare 2 no es complicado sacar los camuflajes y espero de que esto demuestre de que sí se va a poder hacer de todos tipos de aspectos. Y me parece que es algo muy importante que hay que hablar a detalle sobre el tema tercera persona, pero en Warzone Mobile. Y la gente tal vez esté un poco con miedo, pero la verdad es que no, se vienen muy buenas cosas. Esperemos la siguiente actualización, esperemos las regiones la próxima semana, todo lo que va a estar llegando y tengan fe, loco. Al fin y al cabo, no les queda de otra porque toca esperar y toca que este sea uno de los mejores Call of Duty luego de COD Mobile. Obviamente COD Mobile nadie va a sobrepasar, eso es imposible. O sea, sobrepasar a COD Mobile es muy complicado, sencillamente porque la nostalgia vende. Y Warzone Mobile es un juego completamente nostálgico, solo por el mapa de Verdansk, pero va a tener los mejores mapas de multijugador de Modern Warfare 2, como cargamento, shoot house y demás. Y incluso mapas como de multijugador como Superstore. Será un Modern Warfare 2019 unido con básicamente el Warzone 2.0 más el Modern Warfare 2. Solo imagínate lo rico que se viene. En fin. Habiendo dicho eso, me despediré completamente. Muchas gracias por el apoyo, espero que te haya gustado este video. Se vienen cositas de las buenas. Y recuerda, el chat de proximidad es oficial. Y el modo tercera persona, cuando está actualmente Warzone Mobile, les traeré gameplay bien ricolino, claro que sí. Nos vemos, hasta la próxima. Mi nombre es Dexter32, que la 1314 me los acompañe. Adiós.